Yo desconozco por qué unos partidos están dentro de la mesa del Parlamento y otros no. Desconocemos los intríngulis porque, como es público y notorio, nosotros no estamos ahí representados. Pero sí me llama la atención que haya foros en los que no se pueden sentar todos los partidos y otros como este en el que sí. Entonces, quizás es que hay que sacar esos foros del Parlamento y llevarlos a la sociedad, donde los partidos políticos nos sentimos escrutados por la ciudadanía. Y de ahí que cuando he mencionado el tercer reto, que era el de ceder el liderazgo de la construcción de la memoria y la paz y la convivencia de los partidos a la sociedad, es porque ahora mismo quien más necesidad tiene de construir, de reconstruir puentes y lazos y de tapar fisuras es la sociedad en su base. Son las familias, son los pueblos, son los barrios, es lo que mencionaba en su momento. Y por encima de los tiras y aflojas que podamos tener los partidos políticos, la sociedad es quien sufre hoy en día las consecuencias, no solamente las propias de la violencia, que esas las han sufrido las víctimas, sino las consecuencias del drama sociopolítico en el que se ha convertido el llamado conflicto vasco. Porque también se pregunta el autor de la cuestión, ¿qué aporta en la actualidad la legislación antiterrorista extraordinaria y estrategias como la doctrina para la dispersión? Eso en cuanto al reto. En cuanto al contexto, ha habido una pregunta muy interesante, que es ¿qué procesos de pacificación internacionales podría ser un ejemplo para Euskadi? No solamente lanzo una, lanzo dos, va a ser muy difícil teniendo en la mesa políticos que sean breves, pero yo lo voy a pedir, por favor, insisto. ¿Qué aporta en la actualidad la legislación antiterrorista extraordinaria? No sería un reto volver a la legislación ordinaria. ¿Y qué procesos de pacificación internacionales, qué ejemplos externos podrían servirnos para los vascos? La aplicación antiterrorista es una legislación democrática, fruto de lo aprobado por gobiernos democráticos, por parlamentos democráticos, un Estado de Derecho, que se aplica precisamente con el fin de combatir la violencia terrorista, los crímenes, los asesinatos, la existencia de grupos terroristas, y yo creo que tiene esa virtualidad y ha servido, ¿no? No cabe duda de que con la ley en la mano, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los jueces, los marcos y ámbitos de colaboración internacional, pues han conseguido derrotar casi a ETA, ¿no? Y en ese sentido, pues bastante valor tiene, ¿no? En ese sentido hay que defenderlas. Referencias, ejemplos, pues no nos sirven, ¿no? Es decir, yo creo que aquí hemos tenido una organización, una banda terrorista que ha cometido sus crímenes contra el Estado de Derecho, contra la gente, contra los derechos humanos, y que en ese sentido pues no estamos hablando de unas comunidades enfrentadas, no estamos hablando de una guerra civil, no estamos hablando de bandos, no estamos hablando de mafia, estamos hablando de organizaciones criminales que se proyectan contra la sociedad, ¿no? Ahí no hay más referencia. Vuelvo a decir que esas necesidades de las que me refería yo al principio, que es el cumplimiento de la ley y el hecho de derrotar a ETA, ¿no? Y de que esa banda a día de hoy tenga que disolverse y tenga que reconocer el daño causado, ¿no? No entiendo yo y no entendemos nosotros que haya que percibir pues, procesos similares, sino que lo que tenemos que hacer nosotros es eso, aplicar la ley y entender y hacer entender a quien todavía no se retracta de la misma que lo hagan. Ángel Bau. Ahora sí, con brevedad, la necesidad de reparar determinadas legislaciones y política penitenciaria que en este momento entendemos que no tienen sentido y que incluso cuando se planteó tuvieron una crítica desde el punto de vista de lo que son principios democráticos y de respeto a las personas, entendemos que este es un momento que es un reto pendiente. Es un reto pendiente de los muchos que se tienen que hacer, no es el único, pero es una cuestión pendiente y como estamos en un camino en el que lo que se trata de dar pasos, nosotros reclamamos desde Izquierda Unida que quien tiene que darlos en ese sentido los dé, porque eso es un reto pendiente y muy importante además en lo que tiene que ver con avanzar en este camino que todos queremos avanzar. Y luego respecto al tema de otros conflictos, nosotros pensamos que por ir al más cercano, el tema de salud de Irlanda fue un conflicto entre las comunidades
con violencias confrontadas manifiestamente y con una escisión en sus comunidades que no tiene nada que ver con la situación que ha vivido Euskadi. Ahora bien, en todos estos procesos hay elementos que se pueden rescatar aunque sean distintos. Hay uno, por ejemplo, importante. En Irlanda, la formación política que legitimó y que estaba detrás y que alentó, como nos apoyó a actos violentos, tomó el mando, tomó un protagonismo importante que nosotros pensamos que aquí también hay formaciones políticas que debieran tomar un protagonismo en la paz y en la construcción de una convivencia definitiva y en la asunción de un pasado que tienen que hacer autocrítica, que queremos que esté pendiente. Esa, por ejemplo, puede ser una lección del proceso irlandés. El pasado fin de semana organizamos junto con Ezker Anitza unas jornadas sobre paz y convivencia, donde dos profesores de Derecho Penal, Xavi Echevarri y Rafael Sainz de la Maza, Rozas, dejaban claro que hoy en día la calidad de la democracia en España es bastante menor de la que podríamos tener hace 30 años precisamente por esa legislación excepcional. Yo estoy muy lejos de las tesis, y ECU estamos muy lejos de las tesis que puede tener EH Bildu, pero creemos que es nuestra responsabilidad ética permitirles que se puedan expresar. Hoy en día, con la legislación que hay, están en cuestión derechos básicos como el derecho a la asociación, como ya se ha podido ver esta semana, el derecho de la libertad de prensa, como se vio en el caso de Hungría, el derecho a la libertad de expresión y el derecho fundamental recogido en la Declaración de los Derechos Humanos a organizarse y poder presentarse a las elecciones libremente. Esto está en la Declaración de los Derechos Humanos. Que nosotros, o nosotras, no compartamos en ECO Euskadi la postura que pueda tener EH Bildu o la izquierda abertzale, no puede implicar en ningún caso que esas personas, excepto que medie una declaración judicial, vean perdidos sus derechos por el mero hecho de pertenecer a ese ámbito, ¿no? Y esto es un reto fundamental que tiene la sociedad vasca y la sociedad española, el de no perder la calidad de la democracia que disfrutamos. En relación a lo último que se ha dicho, porque yo creo que se han dicho cosas muy graves. Yo creo que aquí, cuando se ha vulnerado la libertad de prensa, ha sido cuando ETA ha asesinado a periodistas. Cuando se ha vulnerado la libertad de asociación ha sido cuando ETA ha perseguido a partidos políticos por defender determinadas ideas contrarias a las suyas. Y se ha perseguido, se ha vulnerado la libertad de expresión cuando ETA ha asesinado a personas inocentes, ¿no? Personas de todo tipo. Eso es lo que se ha vulnerado. Las últimas detenciones famosas de miembros de RIRA, de las que tanto se habla últimamente y de las que ITV nos informa cada 5 minutos, es muy sencillo de explicar. Se les detiene porque esta asociación en el último año lo que ha venido haciendo ha sido exaltar y legitimar las acciones terroristas de ETA. Es decir, han recibido con los brazos abiertos y han vitoreado a criminales de ETA, a presos de ETA que han salido de sus cárceles. Ese es el objetivo de esta asociación y de ahí las detenciones. Es decir, han vulnerado, sin ir más lejos, la Ley de Víctimas del año 2008, que impide que haya asociaciones, efectivamente, que tengan como objetivo insultar a las víctimas del terrorismo o, en fin, honrar a presos precisamente por su trayectoria criminal. Y por lo tanto, ahí no ha habido ningún tipo de vulneración de derechos humanos, sino la actuación del Estado de Derecho. Es decir, a mí me parecería impresentable que hubiera una asociación que recibiera con los brazos abiertos y realizara un homenaje a un preso condenado por, 8 violaciones y que este preso liberado fuera homenajeado en la plaza pública. Ninguno de los aquí presentes lo admitiría. Sería una absoluta barbaridad. Pues bien, en Euskadi pasan estas cosas. Pasa que efectivamente hay bastantes ciudadanos que forman asociaciones que tienen como objetivo agradecer, entre comillas, los servicios prestados, entre comillas, de esos miembros de ETA que salen de la cárcel. Esto es un insulto a las víctimas del terrorismo y por eso se les detiene. De manera excepcional por las circunstancias que se viven y se han vivido en este país, que es la persistencia de la violencia terrorista. Por lo tanto, yo creo que eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Porque si pensamos, por ejemplo, en la ley de partidos, que para muchos de los aquí presentes y de los que comparten mesa conmigo lo consideran una legislación excepcional, yo quiero afirmar que es una legislación útil, lo fue en su momento y lo seguirá siendo que España cuente con una legislación de esas características por lo que pueda pasar, y el ejemplo no está muy lejos, está en España con los grupos ultraderechistas de última jornada y está en Grecia, donde también hay un partido político que, en fin, creo que vulnera los derechos humanos. Por lo tanto, la vigencia de esa norma
debería de continuar y no la considero una legislación excepcional. Pero pueden existir doctrinas o aplicaciones de la legislación vigente que sí tengan un carácter excepcional. Por ejemplo, la dispersión de los presos. Por ejemplo, la doctrina Parot. Esas cuestiones sí son excepcionales. Y sí puede que a la luz de algunos penalistas pueda poner en cuestión interpretaciones sobre las mismas. Pero con respecto a la doctrina Parot hay que hacer una matización. La doctrina Parot, de los 900 presos con los que cuenta la banda en prisión ahora mismo, diríamos que solo es aplicable a 50. Por lo tanto, hay un colectivo muy amplio de presos que pueden acogerse a la legislación penitenciaria española, que hay que decir que la Constitución española en su artículo 25 lo que busca es la reinserción social de todos los presos, todos, los presos de ETA y los presos de cualquier otro delito tipificado en el Código Penal. Lo único que tienen que hacer es reconocer el daño causado, algo tan sencillo como eso, e iniciar su camino de la reinserción. ¿Y qué les ha pasado a todos estos presos? Pues que han estado sufriendo una doble condena. La condena impuesta por los tribunales de justicia por los delitos cometidos y la condena impuesta por la propia banda terrorista a ellos, que les ha mantenido en el aislamiento más absoluto. Y eso es tremendo, porque es tremendo estar en la cárcel. Pero si encima estás en aislamiento y te pasas todo el día en la celda, eso es tremendo. Te destroza. Por lo tanto, yo creo que lo que debería de hacer la izquierda abertzale también es asumir su responsabilidad sobre ese colectivo de presos y dejarles que inicien el camino de la reinserción. Porque si no, ellos, evidentemente, y sus familias lo que tienen es miedo, porque dicen, después de tantos años que hemos aguantado en el pueblo, ahora no nos van a empezar a llamar traidores. Y eso es muy duro. Y las familias lo sufren, y lo sufrirán esos chicos y esas chicas cuando salgan a la calle. Por lo tanto, la legislación no es excepcional, y la legislación española, aplicada, encaminada a la reinserción social, es perfecta, y perfectamente homologable con cualquier estado del ámbito de la Unión Europea. Y yo, desde luego, con respecto a algunas cuestiones que se plantean en algunas mesas, con respecto a lo que se ha inventado ahora de justicia transicional, vamos, yo personalmente, además, como abogada, estoy radicalmente en contra. Creo que vivimos en un Estado de Derecho, como he dicho, perfectamente homologable, con defectos, como todos. Nada es perfecto. Pero para eso está el Estado de Derecho, para depurarse a sí mismo. Tiene mecanismos para su depuración. Y para eso están los tribunales de justicia. Por lo tanto, tenemos la justicia que tenemos que tener, tenemos las leyes, hay que aplicarlas con inteligencia, con prudencia y encaminadas a un objetivo que creo que todos compartimos, que es la reinserción social de todos los penados, de todos, también de los de ETA. Y ahí hay otros asuntos que juegan. Por ejemplo, la dispersión. En este momento en el que la banda todavía no se ha disuelto, ¿podría el Estado tener un gesto de acercamiento de aquellos presos que dentro de ese colectivo tan grande se muestran más alejados de la disciplina de la banda terrorista? Bueno, pues es una cuestión, ¿no? Yo creo que la legislación en su literatura no habla de la dispersión. Por lo tanto, bueno, te habla de que tienen que cumplir las penas lo más cerca posible de su lugar de origen, ¿no? Entonces, todos esos factores son los que deberían de estar en la cabeza de instituciones penitenciarias a la hora de aplicar la legislación vigente, pero desde luego la Constitución que tenemos y la legislación penitenciaria que tenemos es suficiente para conseguir la reinserción de todos los presos, pero eso sí, con los requisitos que marca la propia ley, y desde luego radicalmente en contra de eso que se ha inventado ahora, que es la justicia transaccional o transicional. Y le paso la palabra a Íñigo.